Capítulo 2. Tonatiuh. Guatemala, febrero de 1524. Pedro de Alvarado se despertó antes del alba, como siempre. No por disciplina militar, aunque 20 años de guerra le habían enseñado a dormir poco y liviano, sino porque los sueños no lo dejaban descansar. Siempre los mismos sueños: Tenochtitlán ardiendo, el olor de la carne quemada, los gritos de los mexicas mientras los españoles avanzaban calle por calle, casa por casa, templo por templo. La noche triste. El masacre del Templo Mayor. La caída final de la gran ciudad lacustre. Se levantó de su catre y salió de la tienda. El campamento dormía todavía, excepto por los centinelas que hacían su ronda. Más allá de las fogatas agonizantes, las montañas de Guatemala se alzaban como sombras contra el cielo que empezaba a aclararse. Hacía frío. Alvarado se envolvió en su capa, la buena, la de terciopelo carmesí que había comprado en Sevilla hacía una eternidad, y caminó hasta el borde del campamento. Desde allí podía ver el valle que se extendía hacia el sur, todavía envuelto en bruma. En algún lugar allá abajo estaba Iximché, la capital de los cachiqueles, sus nuevos aliados. Aliados, pensó con una sonrisa amarga. Como los tlaxcaltecas habían sido aliados de Cortés. Como todos los pueblos sometidos del imperio azteca se habían vuelto aliados españoles en cuanto vieron la oportunidad de vengarse de sus antiguos amos. Los indios peleaban las guerras de los españoles. Los indios morían por miles mientras los españoles contaban el oro. Así había sido en México. Así sería aquí. ¿No puedes dormir? Alvarado se volvió. Su hermano Gonzalo se acercaba, frotándose los ojos. Era 5 años menor que Pedro, más bajo y fornido, con el mismo cabello rubio pero sin el brillo dorado que había valido a Pedro su apodo náhuatl. Los sueños, dijo Pedro simplemente. Gonzalo asintió. No necesitaba más explicación. Él también había estado en Tenochtitlán. Él también había visto cosas que ningún hombre debería ver. ¿Cuándo partimos?, preguntó. Hoy. En cuanto los hombres despierten y coman. Quiero estar en Iximché antes del mediodía. ¿Y después? Después vamos al sur. A Cuscatlán. Gonzalo silbó bajito. Cortés te dijo que conquistaras Guatemala. Y lo he hecho. Los quichés están sometidos. Los cachiqueles son aliados. Los tezcatlipoquiles están rotos. Pedro miró hacia las montañas del sur. Pero Cortés me conoce. Sabe que no vine a América a cultivar maíz y criar cerdos. Vine por oro. Por gloria. Por un hombre que dure más que mi vida. Cuscatlán no tiene oro. Los exploradores lo dijeron. Ni oro ni plata. Tiene cacao. Tiene bálsamo. Tiene pueblos ricos y tierras fértiles. Pedro se volvió hacia su hermano. Y tiene algo más importante: nadie lo ha conquistado todavía. Cuando lleguemos allí, seremos los primeros. Los únicos. Y cuando volvamos a España, porque volveremos, hermano, ricos y honrados, dirán: ese es Pedro de Alvarado, el que conquistó Guatemala y Cuscatlán. El que extendió el imperio español hasta el fin del mundo conocido. También dirán otras cosas, murmuró Gonzalo. Dirán: ese es Pedro de Alvarado, el que masacró a los nobles mexicas en el Templo Mayor. El que causó la noche triste. La mandíbula de Pedro se tensó. Que digan lo que quieran. La historia la escriben los vencedores, Gonzalo. Y nosotros hemos vencido. 3 horas después, el ejército de Alvarado entraba en Iximché. Era una ciudad impresionante, construida sobre una meseta rodeada de barrancos profundos. Los edificios principales, templos, palacios, casas de los nobles, estaban pintados de colores brillantes: rojo, azul, amarillo, blanco. Las calles estaban limpias y bien trazadas. Los jardines florecían con plantas que Pedro nunca había visto en España. Los 2 señores de los cachiqueles, Beleat y Callimox, esperaban en la plaza principal. Eran hombres de mediana edad, vestidos con mantos elaboradamente tejidos y tocados de plumas.
A sus espaldas se alineaban cientos de guerreros cachiqueles, armados con macanas, lanzas y escudos decorados. Pedro desmontó de su caballo, un alazán magnífico que había traído de Cuba, y caminó hacia los señores cachiqueles. Detrás de él venían sus oficiales, su hermano Jorge, Diego de Rojas, Luis de Moscoso, y el intérprete, un esclavo maya que Cortés le había dado. Diles, ordenó Pedro al intérprete, que vengo en nombre de su majestad el rey Carlos de España, emperador del Sacro Imperio Romano. Que traigo paz y prosperidad para quienes acepten su gobierno, y guerra y destrucción para quienes se opongan. El intérprete tradujo. Los señores cachiqueles escucharon impasibles, luego respondieron con frases largas y ceremoniales. Dicen, tradujo el intérprete, que dan la bienvenida al señor Tonatiuh y a sus guerreros. Que los cachiqueles y los españoles son hermanos contra los quichés malvados. Que juntos construirán un nuevo orden en estas tierras. Pedro sonrió. Era la sonrisa que había aprendido a usar en cortes y ante reyes, la que no llegaba a los ojos. Diles que su amistad me honra. Y que para sellar nuestra alianza, solicito que me proporcionen 2000 guerreros para una expedición al sur. Cuando el intérprete tradujo esto, Pedro vio un destello de algo en los ojos de Beleat. ¿Preocupación? ¿Sospecha? Pero el señor Cachiquel simplemente inclinó la cabeza. Será como Tonatiuh ordena. Esa noche hubo un banquete en el palacio de los señores cachiqueles. Pedro se sentó en el lugar de honor, flanqueado por Beleat y Callimox. Le sirvieron comidas extrañas, tamales rellenos de venado, frijoles negros cocinados con hierbas aromáticas, tortillas calientes, chocolate amargo mezclado con chile. Los músicos tocaban tambores y flautas. Los bailarines se movían con movimientos hipnóticos, sus tocados de plumas ondeando. Las mujeres servían chicha, una bebida fermentada que Pedro encontraba demasiado dulce pero que bebía de todos modos por cortesía. Jorge de Alvarado, sentado a su derecha, se inclinó y murmuró, hermano, no confío en ellos. ¿En los cachiqueles? No deberías. No confían en nosotros tampoco. Entonces, ¿por qué esta alianza? Porque nos necesitan mutuamente. Ellos quieren vengarse de los quichés. Nosotros necesitamos soldados y conocimiento del terreno. Pedro tomó un sorbo de chicha. Pero no durará. En cuanto dejemos de serles útiles, se volverán contra nosotros. ¿Y qué haremos entonces? Lo que siempre hacemos. Aplastaremos su rebelión y tomaremos sus tierras. Pero primero, hermano, primero les dejamos ayudarnos a conquistar el sur. Beleat se volvió hacia Pedro y le habló. El intérprete tradujo, el Señor pregunta qué hay en las tierras del sur que interesa a Tonatiuh. Dile que he oído hablar de un reino llamado Cuscatlán. La tierra de los diamantes. Dicen que es rico en cacao y otros tesoros. El rostro de Beleat se ensombreció cuando escuchó la traducción. Habló rápidamente, gesticulando. Dice que los pipiles de Cuscatlán son guerreros feroces. Que nunca han sido conquistados. Que sus tierras están protegidas por montañas y ríos caudalosos. Pedro sonrió. Dile que los mexicas también eran guerreros feroces. Y que Tenochtitlán era una ciudad de 200.000 habitantes, construida en medio de un lago, rodeada de agua por todas partes. Y sin embargo, cayó. Cuando el intérprete tradujo esto, Beleat asintió lentamente. Pero Pedro vio en sus ojos que el señor Cachiquel estaba pensando, si Tenochtitlán cayó, ¿qué nos hace pensar que Iximché sobrevivirá? La expedición partió 2 semanas después. 250 españoles, 120 jinetes y 130 infantes, y casi 4000 indios auxiliares, tlaxcaltecas veteranos de la conquista de México, cholultecas, guerreros del lago Texcoco, y los 2000 cachiqueles recién reclutados. Era un ejército impresionante. Los caballos relucían bajo el sol, sus arreos tintineando. Los españoles marchaban en formación, sus armaduras brillando, sus estandartes ondeando al viento. Los cañones, 4 piezas pequeñas pero mortíferas, eran transportados en carretas tiradas por bueyes. Pedro cabalgaba al frente, en su alazán. A su derecha iba Gonzalo.
A su izquierda, Diego de Rojas, un veterano de la conquista que había peleado en Cuba, México y ahora Guatemala. ¿Cuánto tiempo hasta Cuscatlán?, preguntó Diego. 3 semanas, tal vez 4, respondió Pedro. Primero debemos cruzar el río Paz. Ese es el límite norte del territorio pipil. Una vez lo crucemos, estaremos en tierra enemiga. ¿Crees que pelearán? Pedro se echó a reír. ¿Has conocido algún pueblo que acepte la conquista sin pelear? Los cachiqueles lo hicieron. No, los cachiqueles vieron la oportunidad de destruir a sus enemigos y la aprovecharon. Pero nos odian tanto como nosotros a ellos. Simplemente son lo suficientemente inteligentes para esconderlo. Pedro tocó el pomo de su espada, un gesto inconsciente que había desarrollado durante años de guerra. Los pipiles no serán tan sutiles. Cuando nos vean, pelearán. Y cuando peleen, los destruiremos. La marcha hacia el sur fue lenta y agotadora. El terreno era montañoso, cubierto de selva densa. Los caminos, cuando existían, eran senderos estrechos que apenas permitían pasar a los caballos en fila india. Llovía casi todas las tardes, aguaceros torrenciales que convertían el suelo en lodazal y los arroyos en ríos. Los soldados españoles maldecían en todos los dialectos de Castilla, Extremadura y Andalucía. Los caballos se enfangaban hasta las rodillas. Las carretas de los cañones quedaban atascadas y había que desatascar usando cuerdas y la fuerza bruta de docenas de hombres. Solo los auxiliares indios parecían inmunes a las dificultades. Marchaban descalzos por el barro, cargando provisiones que hubieran quebrado la espalda de un español. Por las noches acampaban aparte, cocinando sus propias comidas, hablando en sus lenguas incomprensibles. Pedro los observaba a veces, desde su tienda. Se preguntaba qué pensaban, estos guerreros que habían dejado sus tierras para pelear guerras de otros hombres. ¿Lo odiaban? ¿Soñaban con rebelarse? ¿O simplemente aceptaban su destino, como había hecho él tantos años atrás cuando era un noble empobrecido en Extremadura, sin más perspectiva que una vida de mediocre pobreza? Hermano. Pedro se volvió. Jorge acababa de entrar en la tienda, sacudiéndose el agua de la capa. Era el menor de los hermanos Alvarado, apenas 21 años, pero ya se había ganado su lugar en la expedición con valor y buena cabeza. ¿Qué pasa? Los exploradores han vuelto. Dicen que el río Paz está a 2 días de marcha. Y que hay señales de actividad enemiga, fogatas en las colinas, senderos recién usados. Pedro asintió. Los pipiles saben que venimos. Bien. Que sepan. Que vean nuestro ejército y tiemblen. ¿Y si no tiemblan? Entonces aprenderán a hacerlo. El 6 de junio de 1524, el ejército de Alvarado llegó al río Paz. Era un río ancho pero poco profundo en esta época del año, con aguas claras que fluían sobre un lecho de rocas. En la orilla opuesta, la selva se alzaba espesa y verde. Pedro hizo detener el ejército y cabalgó hasta el borde del agua. La corriente le llegaba a los caballos hasta las rodillas. Más allá, en la otra orilla, podía ver senderos que desaparecían en la vegetación. Cuscatlán. Después de meses de marcha, de batallas, de política y traiciones, finalmente había llegado. Un territorio virgen, sin conquistar. Un lugar donde podría hacerse un nombre que perduraría por siglos. ¿Qué esperas?, preguntó Gonzalo, que había cabalgado hasta situarse junto a él. Pedro no respondió de inmediato. Estaba mirando el agua, pensando en el río Rubicón que César había cruzado hace siglos. Alea jacta est. La suerte está echada. Excepto que Pedro de Alvarado no creía en la suerte. Creía en las espadas afiladas, en los caballos rápidos, en los arcabuces que escupían fuego y muerte. Creía en la voluntad de hierro y el corazón duro. Creía en la conquista. Vamos, dijo finalmente, espoleando su caballo hacia el río. El alazán entró al agua, las olas formando círculos alrededor de sus patas. Pedro sintió el frío del agua a través de sus botas. Detrás de él, el ejército empezó a moverse, primero la caballería, luego la infantería, finalmente los auxiliares indios con sus cargas.
El cruce tomó 2 horas. Cuando el último soldado estuvo en la orilla sur, Pedro reunió a sus oficiales. A partir de ahora, dijo, estamos en territorio enemigo. Mantengan las formaciones cerradas. Los exploradores adelante, los flancos protegidos. Si ven movimiento en la selva, repórtenlo de inmediato. Los pipiles conocen esta tierra mejor que nosotros. No les daremos la oportunidad de emboscarnos. ¿Y el primer pueblo que encontremos? Preguntó Diego de Rojas. Pedro lo miró con ojos fríos. Ofreceremos paz. Si la aceptan, bien. Si no. Se encogió de hombros. Entonces será un ejemplo para los demás. Encontraron el primer pueblo al día siguiente. Se llamaba Mopicalco, según los intérpretes. Era un pueblo pequeño, tal vez 500 personas, situado en una colina con vista al valle. Las casas eran de adobe con techos de paja. Los campos cultivados rodeaban el pueblo, maíz, frijoles, calabazas. Cuando el ejército español apareció en el camino, el pueblo entró en pánico. Pedro pudo ver a la gente corriendo, gritando, agarrando a sus hijos. En minutos, Mopicalco estaba desierto. Las puertas de las casas quedaron abiertas. El humo de las fogatas todavía subía de las cocinas. Coburn escupió uno de los soldados españoles. Ni siquiera se quedan a pelear. Pero Pedro sabía que no era cobardía. Era terror. Terror ante los caballos, las armaduras, los cañones, los miles de guerreros. Terror ante lo desconocido, lo incomprensible. Registren el pueblo, ordenó. Tomen todo lo que sea útil, comida, mantas, herramientas. Pero no quemen nada. Todavía no. Los soldados se dispersaron por el pueblo, entrando a las casas, registrando los almacenes. Encontraron mazorcas de maíz, jarras de frijoles, telas de algodón. Poco oro o jade, los pipiles no eran tan ricos como los mexicas en metales preciosos. Pedro caminó por las calles vacías, su mano en la empuñadura de su espada. En la plaza central había un pequeño templo, apenas más que una plataforma de piedra con un techo de paja. Subió los escalones y miró hacia el valle. Desde aquí podía ver por kilómetros. Más pueblos salpicaban el paisaje, sus columnas de humo marcando su ubicación. En la distancia, montañas azules se alzaban contra el cielo. En algún lugar allá, más allá de esas montañas, estaba Cuscatlán. La capital. El corazón del reino pipil. Pronto llegaría allí. Pronto plantaría el estandarte del rey de España en su plaza principal. Pronto este territorio, con todos sus pueblos y su gente, sería parte del imperio español. Y él, Pedro de Alvarado, sería recordado como su conquistador. Pasaron por Acatepeque al día siguiente. Otro pueblo abandonado. La misma historia, la gente huyendo ante la vista del ejército español, dejando todo atrás. No pelean, comentó Jorge. Simplemente corren. Todavía, dijo Pedro. Pero pronto lo harán. Están reagrupándose, preparándose. Y cuando estén listos, nos atacarán. Tenía razón. Al tercer día, los exploradores reportaron movimiento en las colinas que flanqueaban el camino. Grupos de guerreros pipiles, observando el ejército desde lejos, manteniéndose fuera del alcance de los arcabuces. ¿Cuántos?, preguntó Pedro. Cientos, tal vez miles, respondió el explorador, un tlaxcalteca veterano. Llevan ixcavipilli, macanas, lanzas. Están pintados para la guerra. ¿Nos atacarán? El tlaxcalteca negó con la cabeza. Todavía no. Están esperando. Eligiendo el terreno. Pedro entendía la táctica. Los pipiles no eran tontos. Sabían que no podían derrotar al ejército español en campo abierto, donde los caballos y los cañones tendrían ventaja. Esperarían a un desfiladero, un bosque denso, un lugar donde la superioridad española fuera neutralizada. Doble las guardias nocturnas, ordenó. Y mantengan los caballos ensillados. Si atacan, será al amanecer o al anochecer. Pero no atacaron esa noche. Ni la siguiente.
El ejército avanzó por territorio pipil, cada día adentrándose más en tierra desconocida. Los pueblos seguían estando vacíos. Los campos seguían siendo cultivados pero sin trabajadores a la vista. Era inquietante. Como marchar a través de un mundo de fantasmas. Y entonces, el 8 de junio, llegaron a Acajutla. Acajutla era diferente. No era un pueblo pequeño sino una ciudad de varios miles de habitantes, situada en las colinas sobre el Océano Pacífico. Y no estaba vacía. Cuando el ejército español llegó a la vista de la ciudad, encontró un ejército pipil esperándolos. Eran miles, Pedro estimó al menos 5,000 guerreros. Estaban formados en la llanura frente a Acajutla, sus ichcahuipilli blancos brillando bajo el sol. Llevaban macanas, lanzas de 6 metros, atlatls con dardos emplumados. Sus escudos estaban decorados con diseños de serpientes y jaguares. Al frente del ejército, montado en una litera llevada por 4 hombres, estaba un guerrero que solo podía ser su líder. Llevaba un tocado de plumas de quetzal que le añadía 1 metro a su altura. Su rostro estaba pintado con rayas negras y rojas. En una mano sostenía una macana incrustada con obsidiana que capturaba la luz del sol. Pedro detuvo su caballo y estudió al ejército enemigo. Detrás de él, el ejército español se desplegaba en formación de batalla. Los jinetes a los flancos. La infantería en el centro. Los cañones adelante, sus tripulaciones preparándolas para disparar. Los auxiliares indios, 4,000 tlaxcaltecas, cachiqueles y otros, formando una tercera línea. Ahí están, murmuró Gonzalo. Finalmente. Sí, dijo Pedro. Sentía la vieja sensación en su estómago, la mezcla de miedo y excitación que siempre precedía a la batalla. La boca seca. El corazón latiendo fuerte. Las manos sudorosas en las riendas. Habían pasado 3 años desde la caída de Tenochtitlán. 3 años desde la última batalla verdadera. Parte de él había extrañado esto, la simplicidad terrible del combate, donde todo se reducía a matar o morir. ¿Qué hacemos?, preguntó Jorge. Primero intentamos la paz, dijo Pedro. Envía a un intérprete bajo bandera blanca. Ofréceles los términos usuales, sumisión al rey de España, tributo, conversión al cristianismo. No aceptarán. Lo sé. Pero tenemos que intentarlo. Por las leyes de España, por la Iglesia, Pedro sonrió sin alegría. Y cuando rechacen, no habrá culpa en lo que sigue. El intérprete, un maya que hablaba algo de náhuatl, avanzó hacia el ejército pipil, llevando un estandarte blanco. Pedro lo observó acercarse a las líneas enemigas, hablar con los guerreros del frente, finalmente ser conducido hacia el líder en la litera. La conversación duró varios minutos. Pedro no podía oír las palabras, pero podía leer el lenguaje corporal. El líder pipil gesticulaba violentamente. El intérprete retrocedía, las manos levantadas en gesto apaciguador. Finalmente, el intérprete regresó corriendo. Llegó jadeando ante Pedro. ¿Y bien? Dicen que saben lo que les hiciste a los mexicas. Que oyeron de las ciudades quemadas, los templos destruidos, la gente esclavizada. El intérprete tragó saliva. Dicen que prefieren morir libres que vivir como esclavos de los barbudos. Pedro asintió lentamente. Había esperado esto, pero una parte de él había esperado estar equivocado. Está bien, dijo. Se volvió hacia sus oficiales. Formación de ataque. La caballería en los flancos, lista para cargar cuando los cañones hayan disparado. La infantería avanza después de la carga de caballería. Los auxiliares quedan en reserva hasta que los hayamos roto. Los oficiales asintieron y se dispersaron, gritando órdenes. El ejército español se reagrupó, cada unidad moviéndose a su posición designada. Pedro desenvainó su espada. Era una hoja toledana, forjada por el mejor herrero de España, equilibrada a la perfección. La había usado para matar a más hombres de los que podía contar. Soldados de España. Gritó, su voz llevando sobre el campo de batalla. Esos salvajes han rechazado la paz. Han rechazado la palabra de Dios. Ahora les mostraremos el precio de su orgullo.
Por el rey. Por España. Por Santiago. Santiago. Rugieron cientos de voces. Santiago y cierra España. Los cañones dispararon. El ruido fue ensordecedor, un trueno que hizo temblar la tierra. Las balas de cañón silbaron sobre el campo y se estrellaron contra las líneas pipiles, abriendo brechas sangrientas. Los pipiles vacilaron, era la primera vez que muchos de ellos veían cañones, pero mantuvieron su formación. ¡Carga!, gritó Pedro, espoleando su alazán. El caballo saltó hacia adelante. Detrás de él, 120 jinetes españoles cargaron, sus lanzas bajas, formando una punta de lanza mortal. El ejército pipil se preparó. Los guerreros de las primeras filas clavaron sus largas lanzas en el suelo, formando un erizo de puntas. Los de atrás levantaron sus atlatls, listos para lanzar. La distancia se cerró. 50 metros. 30. 20. Los dardos pipiles volaron, silbando por el aire. Pedro sintió uno pasar junto a su cabeza. Otro rebotó en su coraza. Un caballo a su izquierda gritó y cayó, su jinete rodando por el suelo. Y entonces chocaron. El impacto fue tremendo. Los caballos se estrellaron contra el muro de lanzas. Algunos fueron atravesados, muriendo instantáneamente. Otros saltaron sobre las lanzas, sus jinetes cortando con sus espadas. Pedro cortó a diestra y siniestra, su espada toledana cortando a través de Ixcahuipilli y carne. La sangre salpicó su armadura. Los gritos de los moribundos llenaron el aire. Los pipiles peleaban con una ferocidad que igualaba a la de los mexicas. Los que caían eran reemplazados inmediatamente. Las macanas de obsidiana martilleaban contra las armaduras españolas. Los dardos seguían volando. Pero no era suficiente. Nunca era suficiente. La caballería rompió las primeras líneas. La infantería española avanzó detrás, sus picas formando una pared mortal. Los arcabuceros disparaban una y otra vez, cada disparo derribando a un guerrero pipil. Y luego los auxiliares indios entraron en combate. 4000 tlaxcaltecas cayeron sobre los flancos del ejército pipil, sus gritos de guerra mezclándose con el estruendo de la batalla. El ejército pipil empezó a desintegrarse. Los guerreros en la retaguardia empezaron a retroceder. Luego a correr. No los dejen escapar, gritó Pedro. Perseguidlos. Matadlos a todos. La batalla se convirtió en masacre. Los jinetes españoles persiguieron a los pipiles que huían, cortándolos por la espalda. Los tlaxcaltecas, sedientos de venganza por antiguas injurias, no dieron cuartel. Pedro persiguió al líder en la litera. Los portadores la abandonaron y huyeron. El guerrero con el tocado de plumas de quetzal saltó al suelo, su macana todavía en la mano, y se volvió para enfrentar a Pedro. Durante un momento, sus ojos se encontraron. Pedro vio en ellos furia, orgullo, y algo más, comprensión. El guerrero sabía que iba a morir. Pero moriría peleando. Cargó contra el caballo de Pedro, su macana alzada. Pedro esquivó el golpe y cortó con su espada. La hoja atravesó el cuello del guerrero, casi decapitándolo. El cuerpo cayó al suelo, la sangre empapando la tierra. Pedro miró alrededor. El campo de batalla era un matadero. Cientos, quizás miles, de cadáveres pipiles cubrían la llanura. Los españoles se movían entre ellos, rematando a los heridos, despojándolos de cualquier cosa de valor. Pero los españoles también habían pagado un precio. Pedro contó al menos una docena de caballos muertos. Muchos soldados estaban heridos. Y él mismo. Bajó la vista. Una flecha sobresalía de su muslo, atravesando su pierna y la silla de montar. La sangre empapaba su pantalón. Extrañamente, no sentía dolor todavía. Eso vendría después. Hermano, Gonzalo cabalgó hacia él, su rostro pálido. ¿Estás herido? Es solo una flecha, dijo Pedro. He tenido peor. Pero cuando intentó desmontar, la pierna cedió. Cayó al suelo, gimiendo a pesar de sí mismo cuando la flecha se movió en la herida.
Los médicos vinieron corriendo. Cortaron la flecha, extraje la punta. Pedro mordió un trozo de cuero para no gritar. El dolor era cegador, como fuego líquido en su pierna. Cuando terminaron, envolvieron la herida con vendajes. Uno de los médicos, un cirujano que había servido en las guerras italianas, negó con la cabeza. La herida es profunda, don Pedro. Fragmentos de hueso, tal vez. Se infectará. Necesita reposo. No tenemos tiempo para reposo, gruñó Pedro. Cuscatlán está a solo unos días de marcha. Si no descansa, podría perder la pierna. O morir de la fiebre. Pedro lo miró con ojos duros. Entonces supongo que no moriré. Y no perderé la pierna. Porque tengo una conquista que terminar. Pasaron 5 días en Acajutla, curando a los heridos y reagrupándose. La pierna de Pedro se infectó, como el médico había predicho. La fiebre vino, ardiendo tan caliente que deliraba por las noches, viendo fantasmas y demonios en las sombras. Pero no murió. Su constitución era fuerte, forjada por 20 años de guerra y privaciones. La fiebre bajó. La herida empezó a sanar, aunque nunca sanaría completamente. Por el resto de su vida, Pedro de Alvarado caminaría con una cojera, una pierna 4 dedos más corta que la otra. Una cicatriz más para añadir a la colección. El 13 de junio, el ejército se puso en marcha nuevamente. Pedro cabalgaba, aunque cada movimiento del caballo enviaba lanzas de dolor por su pierna. No importaba. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Pasaron por Tacuzcalco, donde otro ejército pipí los esperaba. Otra batalla. Otra victoria. Más muertos, más heridos, más pueblos quemados. Y finalmente, el 17 de junio de 1524, llegaron a Cuscatlán, la capital. Pero cuando el ejército español entró en la ciudad, la encontraron vacía. Los habitantes habían huido, llevándose todo lo que podían cargar. Las casas estaban abandonadas. Los templos desiertos. Las plazas vacías. Solo el viento soplaba por las calles, levantando polvo. Pedro entró cojeando al palacio del Tagatecu. Era un edificio impresionante, con muros pintados y columnas talladas. Pero estaba vacío como el resto de la ciudad. Se sentó en el trono del Tagatecu, un asiento de madera cubierto de pieles de jaguar, y miró la sala vacía. Había conquistado Cuscatlán. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como el comienzo de una guerra que duraría años. Y tenía razón.